Bien, esta es una reunión un poco improvisada sobre el tema de las adicciones desde el enfoque de la no dualidad. Eh, Cualquiera de ustedes puede preguntar cualquier tema, puede interrumpir cuando desee, puede llamársele a estos satsang, no sé, tampoco es importante definirlo, ¿sí? Lo primero que quiero mencionar es que en el enfoque Advaita para tratar las adicciones, tal y como lo puedo ver, no se busca ser normal, ¿sí? Ese concepto de tratar de ser normal eh, es muy relativo. Voy a explicar por qué. Porque todos los normales son adictos. Lo que pasa es que controlan su adicción, ¿sí? La controlan muy bien. Entonces hay adictos al trabajo, hay adictos a la familia, hay adictos a la relación de pareja, hay adictos a esto, a lo otro. Pero esa adicción no les destruye la vida hasta cierto punto. Entonces la normalidad es una categoría muy relativa. En el fondo, incluso muchos de los adictos recuperados son normales, es decir, se convirtieron en personajes recuperados, normales, ¿sí? Todo, todos los que se llaman normales, que aparentemente no son adictos, ¿sí? Hay adictos al sexo, a la comida, al trabajo, al licor, a las drogas, a lo que sea. No importa, todas las adicciones son lo mismo. Lo que cambia es la historia del personaje, pero son exactamente lo mismo. Algo que se sale de control y que puede destruir la vida, el trabajo, las relaciones. ¿Sí? Entonces, entre una persona normal y otra adicta, la diferencia no es de grado de la compulsión, pero no es de naturaleza. El normal es un adicto, solo que su adicción no ha puesto en peligro su vida. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un adicto al éxito profesional que se esfuerza mucho, tiene una imagen de sí mismo y que quiere, entonces trabaja, se estresa, trabaja, pues entonces es un adicto. Si vive estresado, sufriendo, es lo mismo, ¿sí? Solo que la intensidad de su adicción quizás sea menos y la compulsión sea más o menos controlable, ¿sí? ¿Dónde surge la adicción? ¿Dónde surge el deseo de consumir, por ejemplo, en el adicto? Surge en una experiencia de vacío, de que me falta algo, de que necesito algo, de que estoy separado de los demás, del mundo, de la familia. Surge de ahí. Pero esta sensación de sentirse separado, de no encajar en la vida, en el mundo, con los demás, esta sensación lo tienen todos los seres normales. Solo que en el adicto adquiere otras proporciones, ¿sí? Pero en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, en la visión de la no dualidad, es imposible plantear la cosa como tratar de ser normal. No, porque la normalidad es, es también la normalidad del personaje que se llama socialmente normal. En el fondo es la adicción. Llamémosla al personaje, al ego, ¿sí?
y también es la experiencia de separación. A ver, dame un segundo. Aquí hay un... Bueno, entonces, si realmente se aborda, se, se puede tener una verdadera experiencia del despertar, la adicción no se soluciona, desaparece, ¿sí? Esto quizás sea incomprensible, no es necesario que lo comprendan ahora, pero es muy importante que ustedes pregunten siempre que algo les parezca como que no es así o como que no es fácil entenderlo, ¿sí? Denme un segundo que voy a abrir un archivo. En ese sentido, nada de lo que se diga aquí debe ser aceptado o aprobado solo porque aquí se dice. Tienes que investigarlo en ti mismo. Eso puede llevar mucho tiempo o no. Es posible que muchas cosas que te parezcan absurdas, increíbles o falsas. Por eso es importante preguntar e interrumpir. ¿Sí? Tu experiencia es lo más importante de todo. ¿Sí? Más que lo que has leído en los libros o lo que otros te dicen. Pero cuando digo tu experiencia, no estoy hablando de cómo consumes, en qué momento, en qué horario, bla, bla, bla. Todo eso sería más adecuado en una reunión de doble A, ¿sí? Pero no acá, porque pues eso es más de lo mismo. Digamos, otra cosa que quiero mencionar, todos ustedes, si tienen una adicción, por ejemplo, al alcohol, cualquiera, pues puede asistir a una reunión de doble A si quiere o no. Eso ya es una cosa completamente opcional, ¿sí? Allá tendrá sentido decir que consumí tal cosa a tal hora, que tal cosa me pasó, que sí, tendrá sentido. Aquí no es que no tenga sentido, sino que eso no es el énfasis. El énfasis es diferente, ¿sí? El énfasis es buscar la raíz del problema. Si se busca la raíz y se saca, el árbol no da fruto. Así de radical es. La raíz del problema no es que tú eres adicto. Esa no es la raíz del problema. La raíz del problema no es que tú eres adicto y que tienes que recuperarte. Esa es solo una consecuencia, ¿sí? Entonces, hablando en términos de la no dualidad, por decirlo de algún modo, la raíz de todo problema está, o de toda confusión, está en la confusión acerca de lo que realmente eres, ¿sí? O sea, no hay una claridad acerca de lo que realmente eres, pero esa claridad no es mental, esa claridad es del ser que eres. El ser que eres está confundido, cree ser algo que no es. Voy a decirlo de otra manera, el ser que eres está confundido, cree ser un personaje y a ese personaje le corresponde ser adicto, supongamos, ¿sí? Entonces, esa es la confusión, que estás identificado con un personaje que no existe. Ahora bien, eso decirlo es muy fácil. Decirlo es muy fácil en este momento, lo puedes entender.
pero lo experimentas. ¿Mm? No lo experimentas, ¿sí? Por eso estás acá. Y aceptarlo no es ningún problema, ¿sí? Esto pasa con todas las formas, mentes, cuerpo humanas. Puedes entender el despertar de las Advaita, de cualquier tradición espiritual, pero ¿has despertado? No. ¿Sí? Entonces hay que partir de lo que hay. Y eso es lo que hay, que yo todavía me experimento como un personaje, como el personaje tal, que es un desastre, que hizo tal cosa, que está culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre las historias de de los personajes que tienen una adicción tienen mucho de eso. Soy un desastre, no puedo con esto, bla, 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 ¿sí? Es muy común, ¿sí? Pero el soy es la confusión, ¿sí? El soy es la confusión. Entonces, en una reunión de A se comienza diciendo, soy fulano de tal, supongamos, alcohólico, llevo tantos días de sobriedad, o un año, o 10 años, ¿sí? Ahí está toda la confusión, ahí está toda la confusión. Por eso algunos sí se recuperan en doble A, otros no, ¿sí? Repito, esto no está en contra de ningún enfoque. Si ustedes van a doble A, si alguno de ustedes tiene un problema con el alcohol, puede ir a doble A cuando quiera, puede complementar esto con cualquier enfoque, Permiso. ¿sí? Por eso, por eso precisamente es que a mí no me gusta ir a los sitios que usted menciona, precisamente por eso, porque entiendo que refuerza más el subconsciente afirmando que eres eso. Entonces, ¿cómo voy a salir de mi condición cuando estoy reafirmando todo el tiempo lo mismo? Exactamente. También Connie me había compartido alguna vez eso. Eso de estar dándose palo de que yo soy tal fulano de tal y que soy lamentable y que bla, bla, bla y esa quejadera, ¿sí? Estoy reforzando al personaje y quizás también a la adicción. Pero lo único positivo de eso es que es el punto donde estás parado, estás consumiendo. Eso es lo único positivo. El problema es que termina reforzando el problema. Sí. Entonces te vuelves un personaje recuperado. Y el personaje recuperado con mucha frecuencia hace transferencia de adicciones. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo por ahí que conozco. ¿Sí? Supongamos, un alcohólico recuperado. Entonces ya no bebe alcohol, pero se vuelve compulsivo con la literatura espiritual y se lee 120 libros, estoy exagerando para tener claridad, 120 libros de la Advaita Vedanta y entonces se siente el gran maestro, a toda hora habla del tema, a toda hora molesta a todo el mundo con el tema, no puede parar, se le volvió transferencia de adicción, es un compulsivo, obsesivo compulsivo. Pero como es un tema espiritual, entonces pasa desapercibido y la gente lo soporta, ¿sí? Entonces es un adicto recuperado. Hay algunos eventualmente adictos recuperados que realmente tienen recuperación en doble A y en cualquier tradición, ¿sí? Aquí estamos probando o acercándonos desde el enfoque Advaita. No estamos deslegitimando ningún otro enfoque, pero si estamos acá es porque quizás otros enfoques no han sido, no tienen las expectativas o no es lo que se busca, ¿sí? Entonces, lo único positivo, por ejemplo, de lo que me decías o compartías es que sabes que eres adicto, entonces no lo puedes ocultar. Ese es el punto de partida. Es decir, realmente no estoy despierto, supongamos. El adicto tiene que, bueno, tengo esta adicción, no estoy despierto y necesito una experiencia de despertar. Si se saca el árbol de raíz, no solo una rama, puede que esa rama sea la adicción,
entonces no se presenta el problema que tú mencionas. Voy a hablar sobre eso, porque ese es el problema, ¿sí? La, la creencia, tú eres un personaje que tiene una rama particular que es la adicción, ¿sí? Pero la idea, esa es la idea dominante en la mayoría de los enfoques. Hay que mejorar al personaje, ¿sí? El enfoque advaita, el enfoque de la no dualidad es totalmente radical, ¿sí? Es la eliminación del personaje. Suena durísimo, ¿sí? Por eso les dije, no acepten nada, solamente esto lo menciono no para que lo entiendan ni para que lo acepten. Lo menciono solo como algo que por ahora te muestra la dirección o el enfoque. Puede que no lo comprendas realmente. Puede que solo lo comprendas mentalmente. Eso sirve un poco, pero es casi nada, ¿sí? Lo único que puede realmente servir es que llegue el momento en que sea totalmente evidente que tú no eres eso, que tú no te defines por nada particular, ni por un personaje y tampoco por un personaje adicto, ¿sí? Entonces vamos un poco a hilar más despacio. ¿Por qué digo que todos los seres, todos los personajes aparentemente normales son adictos también? Porque también se sienten separados, también se sienten solos, también intentan superar esa situación de separación con algo que los llene, la profesión, la familia, el estudio, lo que sea. Y en algunos más que en otros hay compulsión. La compulsión es el movimiento de llenar el vacío con algo que me llene. Algunos logran llenarlo aparentemente con la familia, los hijos, la profesión, lo que sea. Pero hay compulsión, hay sufrimiento, ¿sí? Desde que haya personaje hay compulsión porque hay separación. Y desde que haya separación, habrá el intento compulsivo, obsesivo, de llenar esa separación con algo, ¿sí? Por eso hay sufrimiento, porque nada te va a llenar. Si alcanzas el éxito, vas a descubrir que nada te va a llenar, que necesitas un carro mejor, una casa mejor que la que tienes. Si no alcanzas el éxito, pues peor, porque fracasaste. Entonces te sientes más vacío. La compulsión no puede ser llenada, no se puede llenar ese vacío. Los intentos de solucionarlos son temporales. Por ejemplo, trabajas, compras una casa, una gran satisfacción, todo el mundo está alegre. Sientes que no hay vacío, pero esa sensación es temporal, no permanece. Luego miras la casa del ministro y dice, no, pero yo quiero una casa como esa. Aparece otra vez la compulsión, ¿sí? Y esto no es solo, esto es lo que la sociedad llama normalidad. Sufrir, sufrir, sufrir para buscar algo que nunca se encuentra. Buscar, buscar incesantemente, no parar. También en el mundo espiritual, buscar la iluminación y no parar, y no parar, y leer 50 libros y estar buscando a toda hora, pues por supuesto que eso es mejor que consumir drogas, ¿sí? Desde que haya la compulsión hay sufrimiento y desde que haya personaje habrá sufrimiento.
El enfoque Advaita es totalmente distinto, es radical. Si se quita de la ecuación al personaje, todas las ramas, es como si se quita el árbol de raíz, todas las ramas desaparecen. Parece, suena duro, suena como si fuera una amputación, ¿sí? Sin embargo, no es así. Si fuera así, sería terrible y todo el mundo, creo que ustedes saldrían huyendo en este mismo momento. Sí. Pero no es así. Voy a describir cómo es. ¿Cómo desaparece la identificación con el personaje? Porque hay que aclarar, no desaparece el personaje, desaparece la identificación. Eso le da al personaje otro sentido de realidad. El personaje ya no va a ser intenso ni compulsivo, va a ser distinto. Va a tener las mismas tendencias, pero va a ser diferente. ¿Sí? Tú no eres el personaje, tú manifiestas el personaje como manifiestas todo, incluso este momento, la pantalla, alguien aparentemente allí hablando, como manifiestas todo lo que ocurrió en el día de hoy, eso lo manifestaste, ¿sí? Porque tú eres la conciencia. Y esa es la raíz de la confusión, que tú crees ser un personaje adicto cuando tú eres la conciencia que ha manifestado a ese personaje. Con permiso, Sí, sí, adelante. ¿cómo, cómo, cómo uno erradica todas esas máscaras que uno se pone? Porque son muchas máscaras, una detrás de la otra, Sí, y llega al estado de, por decirlo así, a ese estado de pureza o ese estado del ser. ¿Cómo yo saco todo? ¿Cómo uno trabaja para sacar todas esas máscaras que están impuestas por programaciones sociales, culturales, políticas, religiosas, etcétera, etcétera, que estamos todos cargados de ello? ¿Cómo yo me saco todo eso para encontrar esa tranquilidad y eliminar todos estos vicios? bueno, viéndolas cuando surjan, ¿sí? No las vas a quitar todas de tajo. Cuando surja una y la ves, desaparece. ¿Me escuchas? Pero voy a Sí. explicar esto de manera más detallada, porque precisamente a esa pregunta iba, ¿sí? Voy a darte un ejemplo de todas maneras de lo que acabas de preguntar. Estoy en un sitio. Ese sitio me recuerda a alguien. Esa persona me dejó una ansiedad muy grande y lo que primero viene a mi mente es ir a beber un trago, ¿sí? Si no veo lo que está pasando en la mente, si no lo veo, me voy a abandonar a la acción y voy a terminar consumiendo. Entonces, ¿cómo me deshago de todos esos condicionamientos culturales e inconscientes, bla, bla, bla? Viéndolos cuando surgen. No son lo que eres, es lo que el momento presenta. No vas a derrotar todos los condicionamientos en una batalla campante con todo lo que son. Solo puedes ver lo que surge ahora. Y eso que surge ahora siempre es único. Es una sola cosa, la que surge ahora. Surge ansiedad, relacionada con la ansiedad surge el deseo de consumir alguna droga. Si me detengo y lo veo, el condicionamiento por sí mismo se destruye. Ahora bien, voy a matizar esto, porque en un nivel de la adicción, si me detengo y veo la ansiedad,
va a haber la posibilidad de fomentarla y también el deseo de consumir y voy a salir corriendo a buscar una botella, por ejemplo. Entonces, tengo que tener claridad de que lo que surge en la mente, tengo que verlo de manera neutra, como lo que realmente es. Si la veo y estoy identificado con eso, no estoy listo para verla. Necesito espacio para verla en la distancia psicológica. Entonces, hay muchas maneras de poner distancia. Salgo a caminar, me entretengo en otra actividad, hago ejercicio, lo que sea. Esa actividad pone distancia y después puedo verlo de manera neutra. Eso ocurre por sí mismo, no lo tienes que hacer. Pero si te das cuenta que tu mente está a punto de ir al consumo y que la ansiedad es muy fuerte y estás identificado, puedes ponerle una zancadilla a la mente con una actividad que la desplace, que la desenfoque de la ansiedad, ¿sí? Sea la situación que sea. Por ejemplo, tu pregunta, ¿cómo destruyo todos los condicionamientos inconscientes culturales, bla, bla, bla? Realmente no tienes que hacer eso nunca. Primero porque los condicionamientos no aparecen todos a la vez, solo aparece una experiencia, lo que está pasando ahora. De eso es de lo único que tienes que tener atención. Muy buena la pregunta. Es importante preguntar porque esto se benefician todos, ¿sí? Pero no pregunten porque se sientan obligados a preguntar. Bueno, entonces, solo tienes que abordar lo que está ocurriendo ahora y siempre ocurre una sola cosa. Puede que mezclada, por ejemplo, el deseo de consumir mezclado con miedo y ansiedad. Si lo ves de manera neutra, eso por sí mismo se apaga. Tú eres la conciencia que puedes verlo todo. Tú no eres el personaje. ¿Sí? Ah, permiso. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí. Eh, Pregunto, pero ¿cómo logro, cómo entro en esa forma de poder ver esa ansiedad mezclada con la culpa, con el miedo, que es lo que me lleva, como usted Estando dice, presente en este momento. Estando perdón? presente. Estando en la presencia que eres, no en el personaje. El personaje es el que duda, el que tiene miedo, el que piensa, 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 ¿sí? Pero voy a completar la respuesta a tu pregunta de una manera más amplia, ¿sí? Porque la pregunta que tú haces es en el fondo, ¿cómo recuperarme ya de todo, de esto, definitivamente? ¿Sí? Entonces te voy a dar una respuesta, pero por favor, escúchala con detenimiento, ¿sí? Porque no es fácil, en principio parece una respuesta negativa. Y la respuesta sencillamente tú no puedes. Por eso eres adicto. Por eso estás acá. ¿Sí? Tú no puedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente en la recuperación? Que no vamos a llamar recuperación, ¿sí? Sino en el despertar de la conciencia. Que tú te das cuenta de que no eres el personaje, sino eres la conciencia. Ahora bien, no he respondido a tu pregunta, porque la pregunta es, ¿y cómo hago para descubrir que soy la conciencia? Entonces ahí digo, tú no puedes, porque eso no es algo que tú controles. El tú que quiere controlar, el que quiere decir cómo hago, es el personaje mismo. Y el personaje no puede destruir al personaje, porque
El ego no puede destruir al ego. Lo único que puedes es verlo cuando surge. Por ejemplo, ahora puedes ver que en tu pregunta hay un deseo de control. ¿Cómo hago yo para hacer esto ya y de urgencia? Si quieres la pregunta radical, la respuesta radical es ¿quién hace la pregunta? ¿Sí? ¿Quién hace la pregunta? ¿Cómo podría responder? ¿Quién hace la pregunta? ¿Mm? ¿Quién está haciendo la pregunta? La ¿Cómo? pregunta, la pregunta supongo yo que la está haciendo parte del mismo personaje, ¿verdad? La hace el personaje que tiene la urgencia de controlar su proceso porque le tiene miedo y sabe que tiene descontrol, ¿sí? Todo eso está bien, no hay que juzgarlo, porque además tú no eres eso, ¿sí? Estoy casi gritando, ¿sí? Sí, sí, te comprendo, sí. ¿Sí? Pero si te das cuenta en este momento que ese personaje está, el que hace la pregunta es el personaje mismo que tiene el problema o que cree, el problema es que tú estás confundido porque tú tienes crees que eres el personaje y desde ahí preguntas por la solución. Entonces, toda solución que se te dé desde ahí no es una solución. Puede que sea una solución temporal, no es radical. Puede que esa solución que te den desde ahí, desde el personaje, es la que se da en todas partes, en todos los demás sitios, en terapia. Puede que a alguno les sirva. Si estás aquí, de pronto esa no te funciona. Pero si eres consciente de que el que hace la pregunta es el personaje, puedes ver al personaje en este momento. ¿Sí? Claro. No hacer nada, no hacer nada. De nuevo te vas a impacientar porque yo quiero la solución ahí. ¿Quién está urgiendo por la solución ya? Yo, yo, en este caso, el personaje que se considera adicto y quiere una solución ya, ¿sí? Esa tendencia hay que verla y va a surgir muchas, muchas, muchas veces, ¿sí? Cuando la ves, desaparece. No estoy diciendo que la analices, solo que la veas, solo verla, ¿sí? No estoy diciendo que te juzgues, porque ¿cómo vas a juzgar un personaje que no existe? Eso es tal cual como si apareciera una nube en el cielo. Pasó una nube, punto. ¿Me explico? Eh, Pero sí, todavía no he respondido toda tu pregunta. ajá. ¿Cómo te recuperas? Bueno, aquí no hablamos de recuperación, sino de despertar, ¿sí? Precisamente por eso es que yo no buscaba, nunca busqué ayuda, ni fui a terapia, ni nada, porque me daba cuenta de eso mismo, del personaje que me estás hablando, que era simplemente como agregarle más condición al personaje o tal vez minimizar, pero en definida cuenta sigue siendo el personaje. Si le Entonces, puedes como subir una un poquito a tu trampa, volumen, porque se oye muy, muy, ahora, sí, ¿me escucha ahora? sí, sí, entiendo, entiendo. Que le estaba diciendo que por eso yo no buscaba ya ayuda, porque me daba cuenta que el personaje, como usted dice, era todo en vano, o sea, es como, es una trampa, el personaje se convierte en una trampa porque Correcto. termina sabiendo más que uno y termina haciendo lo que quiere el personaje como quiera. Sí, correcto, pero vamos a hilar despacio, porque incluso es un peligro
que tú digas, no, es que yo soy la conciencia y no soy el personaje adicto. Porque yo te preguntaría, en esto voy a ser honesto, radical. ¿Realmente estás experimentando que eres la conciencia? Porque entonces ya no estarías acá y no necesitarías ayuda. Todavía estás experimentando que eres el personaje. Y en ese sentido, la única manera es la honestidad. ¿Sí? Ahora bien, de nuevo sobre tu pregunta. El despertar ocurre por sí mismo, tal como ocurre que el agua hierve. Entonces, como tú, personaje, no puedes despertarte porque el personaje no existe, porque todo el esfuerzo que haga el personaje es realmente alimentar al personaje como acabas de mencionar. ¿Sí? ¿Cómo ocurre el despertar? Ocurre en la medida en que estás dispuesto a alimentar el fuego de la presencia, ¿sí? Ocurre en la medida en que alimentas el fuego de la presencia de lo que eres como conciencia. Lo alimentas, lo alimentas, lo alimentas, como quien pone a hervir el agua. En la medida en que estás dispuesto a ponerte en la presencia, en el fuego de la presencia, en algún momento va a ocurrir. Cuando el agua hierve, cuando tiene que hervir. No es algo que el personaje haga, es algo que ocurre naturalmente. Lo único que se pide es la disposición, estar en la presencia, en el fuego de la presencia. Eso es lo que es satsang propiamente, estar dispuesto a la verdad, ¿sí? Pero aquí tiene unas connotaciones distintas, por lo que es un enfoque hacia las adicciones, ¿sí? Distintas parcialmente, pero en esencia es el mismo acercamiento, el mismo enfoque, ¿sí? Entonces, la pregunta que puede estar surgiendo es, ¿qué es estar en la presencia? ¿Sí? ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien tiene Correcto, alguna esa es idea? No importa. ya me estaba preguntando eso, sí. ¿Cuál sería la respuesta que te llega? El aquí y el ahora. Esa sería una respuesta, lo mencionábamos antes. Es darte cuenta de lo que está llegando en este momento en tu mente, en tu emoción. Porque la mayoría de las veces que alguien con una adicción consume es porque llega el pensamiento, pero no hay una distancia para verlo. Entonces está totalmente pegado y se abandona a la compulsión. Pues tiene que verlo. Eso es estar en el fuego de la presencia, porque para verlo hay que estar presente. ¿Sí? Otra manera es estar aquí, porque aquí estás presente, en satsang. ¿Sí? ¿Sí? Podríamos llamarlas Eso es lo satsang clandestino. eso, eso es lo que quiere decir, es lo que llaman el observador. Sí, es el observador. Pero todo esto que estamos diciendo, si no lo haces, si no lo practicas, no es, puede ser una manera de alimentar la soberbia de la mente que cree que ya lo sabe. Esto es para practicarlo cuando sea necesario. ¿Sí? No te lo puedo decir por qué, pero te lo garantizo que funciona.
¿sí? Algún día de pronto te comento por qué te lo digo, ¿sí? Si no se practica, no tiene ningún sentido, porque la mente va a entender el Advaita Vedanta, se lo va a aprender de memoria y se va a volver soberbia. Yo, como conozco el Advaita, no soy el personaje y sigue consumiendo. Pero es que yo no soy el personaje, yo soy la conciencia, ¿sí? Eso es un peligro. Si está, puedes verlo. No te juzgas porque no hay alguien a quien juzgar, ¿sí? ¿Para qué voy a doble A si yo no soy el personaje? ¿Sí? Por eso la pregunta que uno tiene que hacerse, o de cualquier adicto puede hacerse es, dice, es que yo soy la conciencia, ¿realmente lo estás experimentando o es un concepto? ¿Sí? Honestidad, total honestidad. Si estás experimentando ser el personaje, habla desde ahí, ¿sí? Es, te puedes exponer desde ahí, ¿sí? Con conciencia de que eso es lo que hay, eso es lo que hay ahora, ¿sí? En un sentido relativo. Rafa, una pregunta, por favor. Sí. Eh, bueno, mientras te escucho también, eh, yo me preguntaba que yo también busqué ayuda en los grupos de 12 pasos y en algún momento sentí, como te lo manifesté alguna vez, que estaba repitiendo lo mismo y que estaba como que estancada y quieta como ser humano. Y tal vez en mi inconscientemente empecé como en esa búsqueda de, de algo, no sé de qué, Ujú. pero esa búsqueda, pero quería ya salir, de hecho pues salí de los grupos y en algún momento mi sentir fue que desapareció la adicción con algunas prácticas, con algunas, tal vez por mi misma tendencia a la adicción, como dices, quería convertir, pues identificada desde el personaje, eso, ¿no? En mejorarme, pero desde mi bienestar. Obviamente, pues me identifico todavía con el personaje hoy en día, en algunos momentos, pero en cuanto a la adicción, ese ha sido mi sentir, conociendo que tengo una tendencia a, a las adicciones y sabiendo pues que sí, que hay algunos momentos en que pues, no sé si lo hice inconscientemente observando de frente como esa adicción o ese deseo de consumir en algún momento, no sé cuándo pasó. Sí, sí, el caso, tu experiencia es el caso de una recuperación de la adicción, ¿sí? Eh, en la que el personaje se recupera con acciones, digamos un poco lo que mencionábamos acerca del ver cuando surge el pensamiento de consumir, la ansiedad, verlo, ¿sí? Eso ayudó en tu experiencia. Aún hay personaje, pero esa fue una manera de parar, digámoslo así, ¿sí? Eh, es interesante porque puede ayudarnos a entender muchos, eh, ¿cómo lo podría decir? Muchos matices,
de la experiencia de un adicto, que siempre es diferente. No es exactamente la misma y propiamente cuando hay recuperación, ¿sí? Por ejemplo, puede suceder, puede suceder que aunque haya recuperación, el personaje no todavía es compulsivo, entonces se agarra a algo de manera compulsiva, ¿sí? Y se obsesiona con ello. Todavía hay un sentido de ser un personaje con necesidades en el futuro. Todavía también hay un sentido de individualidad frente a todo, ¿sí? Entonces lo que sucede es que ha habido un acoplamiento, una manera de recuperarse, volviéndose funcional como el mundo quiere, pero no ha habido un verdadero despertar, ¿sí? Por supuesto, eso es preferible que estar consumiendo, pero es como el que se llama normal, ¿sí? Que está sufriendo, pero es funcional. Y eso a la matriz le sirve, ¿sí? En el enfoque advaita, que por eso decía es radical, ¿sí? Todo Permiso. sentido de individualidad y de separación, de necesidad hacia el futuro, desaparece. ¿Qué queda? Lo que es. Lo que es todo lo que es, ¿sí? Incluido el personaje con sus tendencias, pero eso no te define. Sencillamente es algo que está ahí, como una nube, como una flor. Sí, por supuesto, está ahí más permanentemente que una flor, pero no te define. Sin embargo, lo cuidas, la conciencia que eres, cuida de todo, ¿sí? La conciencia que eres lo ve como algo que está ahí, no como algo que te define, como algo que tu conciencia has manifestado. Esta yo, conciencia, he manifestado esto, ¿sí? En la forma. También este cuerpo, también estas palabras y esta mente para recordarme que soy conciencia libre, no un personaje. El personaje está ahí como está esa lámpara, como está la pantalla, como está este cuerpo, pero no me define, ¿sí? Esto se puede decir porque se lo experimenta, pero también se lo puede decir porque la mente lo coge, se lo apropia y luego lo repite como un cuento que lo aprendió en algunos libros, pero no lo está experimentando, ¿sí? Entonces, sea de una manera o de la otra, eso es lo que hay que ver. ¿Lo estoy experimentando? Entonces puedo decir no o puedo decir sí. No, no les pregunto en este momento, es un ejemplo, ¿sí? Entonces el ejemplo tuyo nos sirve para ver que puede haber recuperación en los términos del personaje. Las terapias pueden ayudar en ello, AA, Narcóticos Anónimos. Hay muchos programas de 12 pasos que sirven, pero es la recuperación del personaje con la ayuda de Dios, ¿sí? Según el paso 3 que ellos utilizan, ¿sí? Eso es la cuestión. No sé si respondí tu Rafa, pregunta. Sí, Andrés. tengo una pregunta enfocada a la renuncia. La verdadera renuncia no es una renuncia del personaje, sino de la eliminación de la idea de ser el personaje.
Es la eliminación de la identificación con el personaje, sí. Esa es la verdadera renuncia. Y la evidencia de lo que eres, la conciencia que eres, ¿sí? Eso como una experiencia real, no como un análisis, ¿sí? De la mente. Ujú. Y eso ocurre por sí mismo y llevará el tiempo que tenga, ¿sí? Hasta que ocurra la renuncia. Por favor, hazme el milagrito. Sí, no es eso. El personaje siempre quiere un milagrito. Sí, lo digo en general, no por nadie. El personaje, y más si es adicto, busca para que algo o alguien se le haga el milagrito sin disponerse. El personaje no puede disponerse. El personaje no tiene voluntad. El personaje no quiere recuperarse. Seamos honestos, ¿sí? El personaje quiere es consumir, pues Ujú. porque eso es lo que es, ¿sí? Pero sí quiere que algo que implique no esfuerzo ninguno le haga el milagrito. Si lo ves claramente, sin juzgarse, es lo que está pasando, ¿sí? Es lo que pasa, ¿sí? Eso abre el fuego, eso abre la disposición, eso hace que ocurra la verdadera disposición. Y en algún momento sucede la renuncia y el parar. Pero eso que sucede, la renuncia y el parar, es consecuencia de que se rompe la identificación con el personaje, ¿sí? Ah, una pregunta, pero yo puedo tener instantes de no identificación con el personaje y volver otra vez al personaje. Como que Sí, muchos lo tienen, más de lo que vuelvo, crees. En el sueño ok. profundo, tú no estás identificada con ningún personaje, estás desconectada de la mente, Pero ¿sí? digamos que en algunas situaciones o momentos en También, que observo, veo que también en como la situaciones de conciencia vigilia, también en situaciones de vigilia. y pues el despertar sería mantenerse así. Sí, pero tú no puedes mantenerte así, porque eso es un propósito del personaje. ¿Ok? Claro, Te das es. cuenta de que eso ha ocurrido por sí mismo en Ujú. algunos momentos y se pierde, ¿sí? Al estar de nuevo en la presencia, en el fuego, donde esté el fuego, en la disposición, va a ocurrir, y en algún momento el agua hierve. Es decir, se rompe la identificación y eso no regresa, entre comillas. Va a regresar un pensamiento, pero se lo va a ver fácilmente por lo que es. Entonces no hay confusión. Va a llegar una emoción, pero se lo ve tal y como es. Entonces no hay identificación. Entonces es neutro, como pasa una nube en el cielo. Nadie va a salir a consumir una botella, ¿sí? Tiene un carácter neutro y si no lo tiene, también se lo ve. Habrán ecos durante mucho tiempo. Permiso. ¿Me Habrán escuchan? ecos. ¿Sí? ¿Querías decir algo, Miguel? Sí, sí, me escucha. Sí, Me escuchan, perdón. Eh, pero ahora bien, yo sé que, ¿verdad? En la filosofía advaita,
no hay tal vez no hay lo que el personaje quiere como la solución rápida, absoluta en este momento, yo entiendo, pero creo que todos tampoco tenemos, o sí tenemos, pero tal vez todos no estamos adiestrados a entrar a ese fuego como el que usted me habla. Tal vez porque nuestro nivel espiritual no es, todavía falta mucho para llegar ahí, o tal vez Bueno, no. a ver un momento en lo que estás diciendo. ¿Puedes observar lo que acabas de decir? ¿Sí o no? No estamos listos para el fuego, tal cosa. ¿Lo puedes ver? Lo que dije, Sí. sí, lo que dije sí. Bueno, lo puedes ver. ¿Con qué lo estás viendo? Más bien no lo veo, sino más bien lo siento. Estás identificado con ello. Exacto. Pero es algo que la mente te dice y tú lo crees. Duda del que duda. Este es un Perdóname, ejemplo práctico. Este es un ejemplo práctico de que si no ves tus pensamientos, ellos empiezan y caes en la identificación. sí, no, Necesitas dudar del me doy que cuenta, duda. por eso es que no estoy tratando de no hablar mucho, porque la trampa del personaje nunca termina. Todo No lo es que usted está importante que haciendo es lo hables. mismo. Es importante que hables, porque así se puede ver lo que estás pensando y puedes parar y te puedes dar cuenta. ¿Ves? Tú, la conciencia que eres, se da cuenta. ¿Sí? Es un regalo que hables para todos. ¿Sí? Porque se puede dar claramente el ejemplo de cómo estar en la disposición y en la presencia de lo que es. Cuando dijiste, Y cuando ahora, dijiste, a mí lo que me preocupa es cómo vuelvo a lo mismo, y perdone que insista en lo mismo, bueno, pero a mí lo que cómo, me preocupa ahí, sí, ¿puedes verlo? Porque estás a punto de comenzar de nuevo. Una vez que sí, comienzas, eso no va a parar. sí, es el mismo estado de personaje de Sí, ansiedad. eso no va a parar. Una vez que comienzas, eso no va a parar. ¿Dónde termina? En el consumo. ¿Ves? Esto nos sirve a todos. Si no lo paras desde el comienzo, ¿dónde va a terminar? Tienes que verlo. Duda del que duda. Es que esto me preocupa por tal y tal razón. Eso es lo que hace la mente confundida con el personaje. Es lo que hace. Esto es que estamos en un nivel espiritual muy malo. Esto, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ahí es donde puedes parar y verlo, porque si no paras ahí, después va a ser muy difícil. ¿Sí? Pero entiendo lo que dices, pero sirve para poner el ejemplo de lo que implica el ver. La dificultad que señalas es cierta, porque hay una inercia. La inercia es la costumbre inconsciente, el estado de inconsciencia permanente y la identificación permanente. Es correcto, pero nos sirve para dar un ejemplo de lo que significa parar. Parar es no escuchar la mente, dudar del que duda. Para eso necesito verlo, pero estoy preocupado por tal cosa. Para. ¿Quién piensa esto? Es la mente, es el personaje. No hagas nada. No le sigas el hilo. Mira, tienes razón, muchas veces vas a seguirle el hilo, ¿sí? Pero no sirve como un ejemplo de lo que significa estar dispuesto al fuego, a la presencia.
Y ese fuego es el que va a hacer que suceda lo inevitable. ¿Cuándo, cómo, dónde? No sé. Cuando la total disponibilidad se consuma, ¿sí? Pero lo que dices es correcto, lo he utilizado como ejemplo, ¿sí? Sí, está esa dificultad. Vamos a terminar esta reunión y a las 2 horas estás pensando, pero tal cosa, pero tal otra, y no vas a parar, ¿sí? Es la inercia del personaje. Inercia quiere decir es el movimiento habitual, es lo que el diálogo interno que vuelve y otra vez y otra vez y otra vez, ¿sí? Sí, así es lo que hay. Sí, pero el ejemplo tuyo es excelente porque nos sirve a todos. Podemos verlo. Cuando surja la mente comentando, analizando, ¿quién lo piensa? ¿Quién lo dice? ¿Sí? La mente confundida, escuchándose a sí misma, su confusión, su miedo, su duda. Y en ese momento puedes dudar del que duda. ¿Sí? Te das cuenta de que esto da un giro a todo, a todo lo que la mente cree estable y no es estable, ¿sí? La mente cree que es estable todo lo que es su propia inercia, el pasado. Nada de la mente es estable, nada de lo que ella se cuenta a sí misma. Cuando surge lo observas y para. En este momento yo siento el parar. La conciencia siente ese parar. ¿Sí? Silencio, silencio, total silencio. Eso es estar en el fuego de la presencia. Eso tiene su propio dinamismo. ¿Mm? Y en algún momento todo se consuma. Consumarse es, se cierra, el- se despierta del sueño. ¿Sí? Todo sigue igual en el despertar del sueño y al mismo tiempo va a ser diferente. Sí, es un enfoque radical. No es una solución mágica. Implica la disposición. Ok. ¿Más preguntas? Otra cosa. Claro, cuando digo más preguntas, ¿ya para qué pregunto con todo lo que acabo de decir? Sí. ¿Sí? Porque en las preguntas está el anhelo del despertar, no de recuperarse de una adicción, el anhelo del Bueno, despertar. yo voy a ser honesto, yo estoy confundido porque no logro saber cómo. Me dice que no hay una forma de explicarlo, te comprendo perfectamente, pero ¿cómo va a llegar eso a mí? ¿Cuándo va a parar ese personaje y va a llegar ese momento donde voy a lograr ver y ahí mismo voy a detenerme? Porque lo que me preocupa es el hecho de que estoy reincidiendo en lo mismo mes tras mes y mi vida se está Te voy a destruyendo. decir exactamente cuándo. Cuando veas al que está preguntando, cuando lo veas. Porque en este momento
lo que sucede es que la inercia se toma el control, ¿sí? No lo puedes ver. En muchos casos, y en esto la tradición de AA es muy, muy sabia, se recomienda parar todo tipo de consumo, porque si estás consumiendo, ¿cómo vas a parar? La mente está entregada al consumo, entonces una mente entregada al consumo piensa de esa manera, entonces es muy difícil parar. Es muy difícil parar la inercia de la mente abandonada al problema y buscando la solución. Y en esa búsqueda de la solución refuerza el problema. Yo no entiendo tal cosa. ¿Necesitas entender? No, necesitas parar. Mente clara. ¿Sí? Pero tal cosa, ¿quién hace la objeción? Yo. Ese yo no existe. Yo no entiendo. ¿Quién no entiende? El personaje. El personaje no existe. No eres el personaje. ¿Sí? En la medida en que no haya consumo, la mente se despeja, ¿sí? Y puedes empezar a entender realmente, no con la mente, estos conceptos. Los puedes entender con la conciencia, no con la mente. Porque tú te puedes leer toda la literatura de las Advaita y no tener ninguna experiencia de despertar. Y seguir consumiendo, ¿sí? Sí, adelante. Creo que querías, dice usuario. Adelante, Adriana, Adriana. eh, Bueno, ¿cuál es la escala que determina que tengo una adicción? ¿La incomodidad que me genera después de haber caído en ella? ¿Cómo identifico que realmente eso no es una adicción? yo te invitaría a que establecieras tu escala, ¿sí? Porque como decíamos al comienzo, eh, lo que se considera un ser humano normal realmente es un adicto al personaje. Esa es una escala como muy inferior de adicción, aparentemente, pero sufrimiento es lo que hay, ¿sí? Entonces, de pronto una escala podría ser la capacidad destructiva que tenga de las relaciones, del trabajo y de la vida y de todo. De lo funcional también, porque lo funcional es necesario, ¿sí? Puede haber una escala muy intensa o una escala muy, muy bajita. Para una escala muy intensa quizás sea necesario pasar por un programa de AA o algo así, ¿sí? El dolor también, tal vez, El Rafa. dolor, sí, claro. Hay muchos indicativos, el dolor, la soledad, Tío. el, hay muchos indicativos, pero creo que sería conveniente que cada uno se mirara y estableciera mirara eso y lo viera con honestidad, ¿no? ¿En dónde estoy realmente? ¿Sí? Si estoy en una escala de destrucción generalizada, pues obviamente necesito ayuda. En todas las escalas necesito ayuda, ¿sí? Solo en lo relativo parece ser necesaria un tipo de ayuda en una escala y otro.
Pero realmente, mm, esto también es ilusorio, ¿sí? Quien está a punto de despertar puede que no sea un adicto, puede tener una experiencia muy intensa y ahí eso de las escalas queda como relativizado, ¿sí? Pero si en tu experiencia es importante, pues sería conveniente mirarlo tú misma y responderse, ¿sí? Mirarlo tal y como es. Entonces, sigamos, supongamos, no estoy en un patrón de consumo que haya destruido toda la familia, toda la vida. No estoy, a veces se puede parar, a veces no se puede parar. Todo eso son indicativos, ¿sí? O toda la plata o el 50% o el 20% del sueldo se me va en consumos. Todo eso son indicativos. Culpa. ¿Qué intensidad de la culpa? ¿Sí? Y es ahí donde resulta relevante lo que dice Miguel. Perdón haberte nombrado, porque eso muestra qué tanta inercia hay. Y la inercia puede ser un riachuelo o un río tormentoso. ¿Sí? Si es un río tormentoso, obviamente, y si es un riachuelo, necesitan exactamente lo mismo. Disposición, disposición, disposición. El personaje no puede estar dispuesto porque si el personaje estuviera dispuesto, no estaría aquí. Sí. Pero puede ver lo que llega en este momento, ¿sí? Lo que su mente hace en este momento, la emoción que llega en este momento. No, todo esto es muy complicado, mejor dicho, tal cosa, tal otra. Eso es lo que llega en este momento. En lugar de identificarse y darle el sí a lo que llega, puede verlo, puede dudar del que duda. En ese sentido se abrirá una posibilidad. Si no se abre, pues obviamente el consumo, la corriente lo arrastra, es muy intensa y lo llevará hasta cuando tenga que llevarlo. La confusión atraerá más confusión, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo. Pues es que no es necesario decirlo, ¿sí? Todas las adicciones han destruido vidas, familias, trabajos, dinero, etcétera, 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 ¿sí? Confusión, la confusión trae confusión, pero no es para llenarse de miedo ni de, ¿sí? Porque eso no cambia el hecho de que eres la conciencia. Lo que pasa es que está manifestándolo en esa forma, como confusión, como olvido de sí misma, ¿sí? Y en otros casos, si es un riachuelo, pues también manifiesta su confusión, pero no tiene tanta intensidad ni tanto nivel destructivo. Igual, lo que surge hay que verlo, ¿sí? Lo ve la conciencia y con más facilidad desaparece. De hecho, este momento es estar en la presencia del fuego y es lo que permite que la disposición suceda en algún momento, la verdadera disposición si no la hay. Si la hay, pues más fácil, ¿sí?
Eso es. ¿Les parece que dejemos por ahora ahí? Si quieren que nos reunamos en otra ocasión, me pueden avisar. Y Sí, claro, claro, sería bueno dar seguimiento a esto para que nos beneficiemos todos. ok, ¿de acuerdo? sí, Bien, sería entonces, podría ser, por aún. ejemplo, la próxima semana, a la misma hora. Sí, claro, perfecto, sí. Sí, yo también me uno, de acuerdo. También participo. Bueno, Gracias, Rafael, por el espacio. listo. Y de todas maneras, yo voy a compartir el Gracias, en verdad, video gracias. o el audio para que lo puedan retomar y ver cosas de nuevo, ¿sí? También por eso se graba, porque esto hay que verlo y verlo y verlo. No importa si mi experiencia es la de un río caudaloso o la de un riachuelo, no importa. Igual no importa tampoco, probablemente hay recuperación, pero todavía hay un personaje, ¿sí? Ujú. Ok. Bueno, muchas gracias a ¿Alguna otra todos. Gracias. pregunta? Gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias, Rafael. Gracias. gracias a todos. Bendiciones. Bye bye. Bueno, Gracias. Chao, chao. Bueno, chao. bye.